Dios mío, Padre Dios, grande y poderoso. Dios me le bendiga. Dios me le bendiga, Dios me le bendiga. Qué maravilloso eres tú, Señor Jesús. Qué maravilloso, oh Señor. Ay, buenos días, qué bonito día. Dios me le bendiga a las personas, a todas las personas del FASE. Dios me les bendiga, me les cuide y me les proteja. A las personas que están conectados, Dios me les bendiga. Y a los que no están conectados por X circunstancias, de repente algunos están trabajando, algunos están haciendo diligencia, algunos están descansando de tanto trabajo. Pareciera que en estos últimos tiempos como que el ser humano está trabajando cada día más. Pero aquí lo importante es seguir adelante. Y lo más importante es seguir adelante permaneciendo en los caminos de Dios. He tomado la decisión de hacer este video. Para comunicarle algunas cositas. De la mayoría de las personas que me ven en las redes sociales, la mayoría que me conoce. Y los que no me conocen, Dios me les bendiga. Los que no me conocen, mi nombre es Jimmy. Tengo un aproximado de casi 3 semanas que no me conectaba. No era por nada malo. No. Lo que pasa era lo siguiente. Quiero hacer este video es para anunciarles por qué razón no estaba haciendo los videos. No estaba haciendo los videos porque tenía un problemita con la cuestión del internet. El compañero que estaba con nosotros, que Dios me lo bendiga, me lo cuide, él se fue a otro lugar. Él se arrendó a otro lugar y él era el que tenía el internet más rápido, ¿me entiendes? Para hacer estos videos se necesita un internet más rápido, ¿ves? Entonces él se llevó su cuestioncita, que eso es de él, pues. Y entonces nos quedamos con el internet de aquí, del lugar donde nosotros estamos arrendados, pero no es un internet muy bueno, ¿me entiendes? No es un internet muy bueno. Entonces tenía ese problemita de hacer los videos, pero tenía ese internet malo, se conectaba, no se conectaba, entonces eso era un problemita. Ya estoy a punto, ¿cómo está, vecino? Ya estoy a punto de... Estamos solucionando la cuestión del internet y ya estamos a punto de... El otro compañero que está conmigo, él anda gestionándola para la cuestión del internet, un internet más rápido, ¿verdad? Para que empecemos los estudios. Para las personas que... Hay personas que se han comunicado conmigo. ¿Qué pasó, varón? ¿Qué pasó con los estudios? Yo le expliqué la cuestioncita que estaba pasando y entonces ellos me dijeron, no, está bien, varón, está bien. Hay otros que de repente... Yo sé que la mayoría de ustedes van a entender lo que yo le voy a decir. Una minoría pequeña, muy pequeña, muy pequeñita, de repente estarán alegres. Ellos estarán alegres. Ay, no va a hacer más videos, no. No, ahora es cuando voy a hacer más videos. La Biblia dice que lo que es de Dios permanece para siempre. Entonces, tenemos que seguir adelante en el nombre de mi Señor Jesucristo. Con dificultades, con pruebas, luchas.
¿verdad? En estos tiempos tan difíciles, porque ahora cada día que avanza se pone más difícil la situación. Pero nosotros tenemos la fe en Cristo Jesús, fe en Cristo, en el único Salvador, el único intermediario entre Dios y los hombres, el único camino. No hay dos caminos, ni tres, ni cuatro, hay uno solo. Y eso nos lo enseña a nosotros la palabra de Dios. Solamente hay un camino al Padre y es Cristo. Eso lo trazó Padre, el Dios Padre. Lo trazó para que nosotros llegáramos a Él. Por eso es que se cumple la palabra de Dios que dice en... Pasa que me están mandando por aquí mensajitos. Discúlpenme que... Ya va. Dice la palabra de Dios en Juan 3:16. Vean este es uno de los versículos que habla de salvación. Este es uno de los versículos que nos enseña a nosotros cómo es la salvación, a través de quién. ¿Ve? Y es un versículo que le gusta mucho a los niños. ¿Ve? A los niños les gusta mucho. A mí me gusta mucho también. Cuando voy a hablar de salvación, me gusta mucho hablar de ese versículo. Y cuando voy a hablar con algunas religiones falsas, también uso este texto bíblico. Vean lo que dice este texto bíblico. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Por qué Dios amó al mundo tanto? ¿Por qué? ¿Por qué la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, vean esto, que en Él crea, no es hacer. Recuerden los estudios pasados que yo les hice. Hay una diferencia en hacer y recibir. Si ustedes son estudiosos de la palabra de Dios, ustedes van a entender que no son iguales. Hacer es algo que yo haga y recibir es algo que ya está hecho y lo que tengo es que recibirlo. Entonces, son diferentes, no son iguales. La Biblia dice, alabado sea el Señor, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Escúcheme bien esto. Todo ser humano, yo sé que esto va a ser fuerte que yo lo diga, pero lo tengo que decir porque soy predicador, enseñador de la palabra de Dios. Escúcheme bien esto. Toda persona que muera, cierre sus ojos sin tener a Cristo como su abogado, como su Salvador, como su Redentor, como su amigo, su juez, todo, tener a Cristo, discúlpeme que yo se los diga así. Lo que pasa es que durante años nos han enseñado a nosotros que toda persona que muere descansa en paz. Descansa en paz. Ya sí, descansa en paz. Entonces estamos negando, con esta actuación estamos negando la palabra de Dios. Solamente hay dos eternidades. Escuche esto, hay dos eternidades y eso está aquí plasmado en la palabra de Dios. Una es con Cristo en la eternidad. Escuche esto, una es con Cristo eternamente y la segunda es en el infierno. Son dos caminos. Uno nos lleva al infierno y el otro nos lleva al cielo. Por eso es que Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él haga obra, no, Señor. La salvación no es por obra, de ninguna manera. La salvación es a través de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No hay otra forma de ser salvo. Así nos lo enseña la palabra de Dios. Efesios 2 del 8 al 9. Gálatas 15. Entonces, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Si vamos al libro de Romanos, alabado sea el Señor. Si vamos al libro de Romanos, mire lo que dice el libro de Romanos. Alabado sea el Señor. Vean esto. Libro de Romanos, leo tu palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Padre Dios, te pido, Señor, Padre Dios, que tomes control, Padre amado, de lo que voy a decir, Padre, para edificación de las personas que van a oír este mensaje. Yo sé, pues, Señor, Padre amado, que van a haber personas que no les guste mi enseñanza. Yo siempre te he dicho, Señor, Padre amado, que yo no estoy aquí para agradar a ningún hombre, Señor. Yo estoy para agradarte a ti. Y la forma de agradarte a ti, Padre amado, es amándote a ti y solamente a ti, enseñando tu palabra correctamente, Señor. Porque en este tiempo, Señor, Padre amado, año 2020,
La minoría de los predicadores que se están levantando ahorita, Señor, se están dando de cuenta, Padre, que estamos sufriendo de falsas enseñanzas que han sido enseñadas, Padre amado, incluso después de la muerte y la resurrección de Cristo. Se introducieron tantas enseñanzas, Padre amado, y en este tiempo, año 2020, esa es una gran enfermedad, Señor, Padre amado, una gran enfermedad, que lo que está haciendo, Padre amado, es poniéndole una ceguera a cada ser humano. Entonces yo te pido, Padre Dios, que tomes control, Padre, de lo que voy a hablar en este momento, Señor, para edificación de las personas que van a oír este mensaje, Señor. Y los que no lo acepten, Señor, Padre amado, cuídalos y protégelos también. Yo a veces entiendo, Padre, porque cuando yo estaba ciego, Señor, Padre amado, y oía, Padre amado, predicadores, muy pocos, Señor, muy poco, que siempre decía, está pasando algo, no se está enseñando la palabra de Dios correctamente. Yo siempre, Señor, Padre amado, me ponía, ¿qué decía? Va por embuste. Le hacía caso omiso, Señor, de lo que yo estaba oyendo. Pero cuando llego, Padre amado, a leer tu palabra, a profundizar, me doy de cuenta que es cierto, Señor. Estamos sufriendo, Padre amado, de tantas falsas enseñanzas. Pero es necesario, Padre, que tú levantes hombres. Y yo espero, Señor, Padre Jesucristo, que esas personas que tú vas a levantar, Padre amado, de las 100 personas que ven mi video o más, escoge, Señor, Padre amado, 30, 20, Señor, de acuerdo a su corazón, porque tú siempre, Padre amado, ves el corazón de la persona. Tú no ves, Señor, Padre amado, a la persona físicamente, tú ves el corazón de esa persona. Escoge esas personas, Padre amado, limpios de corazón, que estén dispuestos, Padre amado, a ser guerreros tuyos, soldados tuyos, obreros, trabajadores, Padre amado, para predicar y enseñar tu palabra correctamente, Padre, para que más personas, Padre, reciban esa bendición tan grande, Padre, que es el regalo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Por todos los que oyen este mensaje, por los que lo van a oír, gracias, Padre Jesucristo. Bueno, escuchen bien esto. Libro de Romanos. Vamos a leer los capítulos 9. Vamos a leer versículo 30, 31, 32, 33. Y luego vamos a llegar al libro de Romanos capítulo 10, del 1 en adelante. Vean esto. Bueno, razón del tropiezo de Israel. Dice así, ¿qué pues diremos? Que los gentiles, acuérdense que en los estudios pasados yo les enseñé a ustedes que judío es uno, gentil es otro, no son iguales, son diferentes. Judíos es la nación de Israel, la que está ahorita, la nación de Israel, ellos son judíos. La mayoría de las personas que están viendo este video, ninguno son judíos, ninguno. Lo que pasa es que hay otra diferencia, esto lo aprendí yo, es increíble. Yo digo que la humildad, eso le gusta mucho al Señor, pero esto lo aprendí yo de un amigo mío, muy cercano mío. Él me dijo, porque yo enseñando la palabra de Dios, yo le decía, mira, la Biblia se desentúa y el Señor habla hacia dos pueblos, judíos y gentiles. Pero él me dijo, no, varón, son tres. Y yo dije, tres. Pero vean esto, mira cómo es la humildad. ¿Ves? Como es una persona que está dispuesto a aprender también. Yo puedo aprender de algunas personas, pero eso sí, basado en la Biblia. No es que vamos a venir, no, que yo digo, que yo opino, no. Nuestra opinión no vale nada si no tiene fundamento bíblico. Yo siempre le digo a ustedes, nuestra opinión no vale nada delante de Dios si no tiene fundamento bíblico. Pero lo que me iba a decir este varón, sí tiene fundamento bíblico. Y es un mundano, él no es cristiano, pero él está en mis oraciones. ¿Ves? Y él sabe mucho. Yo he hablado mucho y compartió mucho la palabra con él. Entonces, yo le dije, mira, Dios habla en su palabra hacia dos pueblos bíblicos, pueblo de Israel y el pueblo gentil. En los estudios pasados yo le enseñé a ustedes qué es pueblo de Israel y qué es pueblo gentil. El pueblo de Israel, la nación de Israel, los judíos, los que nacen y en su partida de nacimiento dice judíos, Israel, ellos son judíos. Y gentiles son todas las 90, y ayúdeme Señor, 90, discúlpenme si me equivoco, la 93, porque creo que la tierra está conformada por 194 naciones, creo. Una nación es Israel, y las 193 todas son gentiles, no pertenecen al pueblo de Israel. Entonces cuando la Biblia dice gentiles, se refiere a una nación que no pertenece al pueblo de Israel.
Entonces, la mayoría de los que están viendo este video, todos son gentiles. Pero este varón me dijo, no, varón, son tres pueblos bíblicos. Y yo dije, ¿cómo? Sí, Israel, los gentiles y los santos de Dios. Y yo dije, santos de Dios, sí. Las personas que leen la Biblia van a entender esto. Resulta ser que cuando la persona es gentil, es una persona que no es cristiano, no anda en los caminos de Dios. Pero cuando la persona se arrepiente, miren esto, cuando la persona se arrepiente pasa a ser santo de Dios. No santo para que nos adore, no señor. No señor, porque entonces eso cometeríamos idolatría. ¿Ves? Santo de Dios es una persona que fue santificado a través del Espíritu Santo. ¿Ves? Es un hijo de Dios, es un cristiano. Los cristianos pertenecen al pueblo de Dios. Entonces sí tiene fundamento bíblico. Entonces son tres pueblos bíblicos. Eso lo enseñé yo, creo, ayúdame Señor, en los estudios pasados yo los enseñé. ¿Ves? Tres pueblos bíblicos: Israel, los gentiles y los santos de Dios. Los santos de Dios son los cristianos. No es santo para que no adoren, no señor. Ningún hombre puede arrodillársele a otro hombre, porque si no cometería a idolatría. ¿Ves? Solamente podemos adorar a Dios, a Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Entonces, vean esto, continuemos. ¿Qué pues? ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras una justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que proviene de la fe. Sí, la Biblia dice que nosotros somos justos delante de Dios por fe. ¿Por fe en qué? En la obra redentora de Cristo Jesús. ¿Ves? Porque nosotros somos justificados como el Padre Abraham, por fe, no por obra para que nadie se gloríe. Mas Israel, ahora va a hablar del pueblo de Israel. Mas Israel, que iban tras una ley de justicia, no la alcanzaron. No la alcanzaron. ¿Por qué? Aquí se hace la pregunta. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino, no por fe, sino por obra de la ley. Tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Quién es la piedra de tropiezo? Cristo Jesús. Cuando Cristo llega a la nación de Israel, lo que estaba esperando mi Señor Jesucristo era que el pueblo de Israel tuviera fe. Por eso que mi Señor Jesucristo le dijo, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, pero ellos no tenían fe. Es triste que ellos no tenían fe. ¿Ve? Jesucristo vino al pueblo de Israel, esperando que el pueblo de Israel lo aceptara como su Mesías, ¿ves? Como su Salvador, como su Rey. Por eso que la Biblia dice, a lo de Él vino y a lo de Él no lo aceptaron, no lo recibieron, pero a los que lo recibieron le dio potestad de ser hijo de Dios. Cuando el cristiano se arrepiente, ese cristiano va a recibir el sello, bautismo, santificación, limpieza a través de la sangre de Cristo, vida eterna, redención eterna, en las manos de Dios y en la mano que es Cristo. Y va a recibir muchísimo más. ¿Sabe por qué? Porque Cristo, cuando estuvo aquí en la tierra, habló algo con el Padre y le dijo, Padre, yo quiero que donde yo esté, ellos también estén. Él estaba hablando hacia los judíos, pero Él no se olvidó de nosotros. Y Él dijo, y los que vienen, nosotros también estén, Padre. Entonces, si Cristo fue obediente al Padre, ¿el Padre le cumplió, sí o no? Sí le cumplió. Entonces, yo recibo, alabado sea el Señor, la vida eterna. Mi alma está sellada por el Espíritu Santo de Dios cuando acepté el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo es la muerte, la sangre, la sepultura, la resurrección de Cristo, como lo dicen las Escrituras. Si no te están predicando este mensaje, para que lo recibas por fe, porque el Evangelio de Jesucristo es ese mensaje. No hay más otro evangelio. Por eso que Pablo dice en Gálatas 1, del 11 en adelante, dice, no hay otro evangelio. No hay otro mensaje. Vamos rápidamente a Gálatas. Alabado sea el Señor. Gálatas, capítulo 1, versículo, vamos a leerlo desde el 6. No hay otro evangelio, comienza el apóstol Pablo.
Resulta ser que la iglesia de Gálatas había recibido todo lo que el Señor Jesucristo le había revelado en el apóstol Pablo en el tercer cielo. El apóstol Pablo se lo enseñó a la iglesia de Gálatas. Yo me imagino, por medio de estudiar la Biblia, que el apóstol Pablo tuvo que ir a un trabajo misionero y dejó esta congregación. No sabemos si la dejó encargada con alguien o ya a través de lo que ya había sido enseñado a través del apóstol Pablo, ellos compartían entre ellos. Pero había un problema, y es de lo que yo le estaba hablando a ustedes. Se estaban introduciendo falsas enseñanzas. Incluso en el tiempo del apóstol Pablo podemos ver. Ahora mi pregunta que yo le hago a ustedes es, en este año 2020, no hay falsas enseñanzas, mira, pero en cantidad sí la hay, demasiada. Hay tantas cosas que están en estas congregaciones que si tú te pones a ver no tiene fundamento bíblico. Y si no tiene fundamento bíblico, ¿hay que hacerla? No. La Biblia dice que nosotros tenemos que hacer solamente lo que está en la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Entonces, la iglesia de Gálatas había recibido el mensaje que salva, el evangelio de Jesucristo. Resulta ser que se metieron algunos mentirosos, puede ser los judíos. Acuérdense que los judíos refutaban mucho lo que Jesucristo estaba predicando. Y un poquitico de ellos que no aceptaban la verdad, ellos se metían, después de la muerte y la resurrección de Cristo, empezó una persecución donde los romanos escúchenme esto, y la iglesia católica se unió con Roma y llevaban a los cristianos al Coliseo. Estudien eso para que ustedes vean. Mire, nosotros los cristianos no estamos sufriendo nada. No, señor, créalo. Nosotros estamos felices. ¿Usted sabe quiénes fueron los que sufrieron fuertemente persecución de los romanos y de esta iglesia falsa? Los verdaderos cristianos que predicaban la palabra de Dios. Los llevaron a los coliseos y los soltaban a los leones. Los crucificaban, los picaban, los quemaban. Ellos tenían que irse a cuevitas a leer las escrituras porque había una persecución tan grande. ¿Ves? Por eso que las manos de la iglesia católica están llenas de sangre de los cristianos, de los primeros cristianos. Ellos en sus manos tienen sangre inocente derramada. Entonces, ellos, los sacerdotes del pueblo de Israel, algunos que no aceptaban lo que estaba predicando el apóstol Pablo, Hechos capítulo 15, léalo. Ellos se introducieron en esta congregación y le dijeron, no somos salvos por fe, por gracia. Tú tienes que hacer esto, tienes que hacer esto otro, tienes que hacer esto otro, y esto, y esto, y esto otro. Cuando el apóstol Pablo regresa a esta congregación, resulta ser que esta persona ya estaba cayendo en apostasía, ya estaban cayendo de la verdad. Por eso que el apóstol Pablo habla a esta iglesia fuertemente y le dice, Gálatas insensato. Lo puede leer en Gálatas 3, del 1 en adelante. Le dice, Gálatas insensato. Estudie qué significa insensato. Estudie qué significa insensato. ¿Sabe qué significa insensato? Tonto, torpe. Pablo le dice, ¿quién los fascinó a ustedes a obedecer a la verdad? ¿Quién los fascinó? ¿Quién los engañó? Le voy a hablar claro. Le está diciendo, ustedes sí son tontos. Ustedes sí son torpes. ¿Ah? Después que reciben la verdad de la palabra de Dios, se desprenden de la verdad y se sujetan al engaño. ¿Ah? En este año 2020, mira, es increíble lo que está pasando. Si tú te pones a meterte en una congregación y hay cosas que están haciendo en esta congregación que no tienen fundamento bíblico. Escúchenme una cosa. Si ustedes son personas que verdaderamente aman a Dios, estudien acerca de la reforma. Le voy a dar estos, como dice un compañero por ahí, estos tips. Busquen los reformadores de las Sagradas Escrituras. Mire, la honra, la gloria, la alabanza, todo se lo merece Dios.
Pero aunque usted no lo crea, hay hombres que se merecen, aunque sea decir, este hombre fue valiente. Este hombre fue valiente porque se levantó en contra de la enseñanza. Entonces este hombre se merece un reconocimiento. No la alabanza, ni la honra y la gloria. No. Eso se lo merece el Señor. ¿Ve? Pero si hay hombres que se merecen un reconocimiento. Martín Lutero. Usted sabe, hombre valiente, Martín Lutero. Ahora, vuelvo y le repito, yo no sé qué predicaba Martín Lutero exactamente. Yo no es que estoy diciendo, yo soy seguidor de Martín Lutero, no. Simplemente porque estoy estudiando acerca de la reforma. Pero qué sorprendente que la mayoría de los hombres que pelearon en contra de la mentira eran ex católicos. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo se lo dejo a ustedes para que lo estudien, estudienlo. Si tú me estás diciendo a mí, no, yo amo a Dios. Si tú me estás diciendo a mí, no, yo amo a Dios, y nombras a Dios. ¿Qué vas a hacer con nombrar a Dios y no estás leyendo, no estás estudiando? ¿Qué amor me estás hablando? ¿De qué amor me estás hablando tú a mí? ¿Ah? Lázaro y el rico. No sabemos si de repente este rico adoraba a Dios, ¿verdad? Porque te voy a decir una cosa, este hombre cuando llega al infierno reconoció al padre Abraham, reconoció a Lázaro. ¿Y sabes qué dijo en el infierno? Cuando él vio que no se le podía cumplir la primera petición, Padre Abraham, dile a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y venga y la ponga, porque estoy siendo atormentado en esta llama, en el infierno. Pasa que hay unos que quieren tapar esto y dicen, no, eso no es infierno, eso es infierno, el infierno. Porque Satanás no quiere que se predique la verdad, porque él es padre de la mentira. En los videos anteriores hay algo que yo anuncié, que yo Jimmy le declaro la guerra a la mentira y se la declaro. Y voy a cumplirlo, créalo. Entonces, como este hombre vio que no se le podía cumplir la primera petición, él tenía una segunda petición. Y le dijo, Padre Abraham, te ruego que lo envíes a la casa de mi padre porque tengo 5 hermanos. Para que le prevengan seriamente a que no vengan a este lugar de tormento. Para que se arrepientan. ¿Cómo este hombre sabía? ¿Cómo este hombre sabía que la forma de no ir al infierno era arrepentirse? Entonces, yo no es que esto lo dice la Biblia, pero yo me pongo a sacar una conclusión a través de la lectura y yo paso a creer que este hombre sí sabía de Dios, sí sabía del camino del Señor. Pero no sabemos si este hombre era que estaba cumpliendo la palabra de Dios correctamente, si era rico, ¿verdad? No la estaba cumpliendo correctamente porque tú tenías que compartir con el pobre. Y dice la Biblia que Lázaro estaba a la casa de él pidiendo limosna, ayúdame, dame algo. Y este hombre, como era rico, se ahí está el primer, amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, amar al prójimo. Este hombre no estaba cumpliendo. Pero yo creo que este hombre sí sabía la Sagrada Escritura. Este hombre escuchaba de la palabra de Dios. ¿Pero qué? Me imagino, acuérdense que hay unas religiones que ellos dicen que son cristianos. Pero si tú te pones a ver, está muy contrario de la Biblia. Pero dicen que son cristianos y dicen que ellos son lectores de la Biblia, pero no cumplen como dice la Biblia. Entonces, yo paso a creer que este hombre sí escuchaba de Dios, pero llevaba un camino incorrecto. Entonces, de nada le sirve al ser humano. Gracias a Dios. Ah, sí, no, yo creo en Dios. Yo creo en Jesucristo. ¿No dice la Biblia que hasta el diablo cree en Dios? ¿Puede ser salvo el diablo? No. Porque una cosa es creer de mente y otra cosa es de corazón. Una es de mente y otra de corazón. Cristo mismo lo dijo, esta gente de la boca me alaban, pero del corazón están lejos de mí. Hay personas que están adorando a Dios puro de mente. Perdónenme. Ya va, esperen un momento. Salud, Padre Dios. Esta gente, mira, hay personas que están adorando a Dios de boca,
mas no de corazón. Adorarle a Dios de corazón es ser humilde. Es ser humilde. Cuando alguien llegue y te diga, mira, varón, yo pienso que eso no es bíblico. Como hay un varón que me dijo a mí, perdón, salud, Padre Dios. Como hay un varón que me dijo unas cositas, me dijo, varón, pero esto y esto, ¿será que está bueno delante de Dios? Acerca de mí. Y yo le dije, ¿sabes qué, varón? Tienes razón. Voy a tratar de cambiar esa forma. Esa es humildad. Esa es humildad. ¿Ves? Eso es humildad. Eso es tener un corazón limpio. Hay veces que por de repente yo me equivoco en alguna cosita, pero eso sí, yo le digo siempre a la persona, si yo me equivoco, vamos a hablarlo de acuerdo a la palabra, a la luz de la palabra. Si tú tienes la razón, yo te la doy. Si no la tienes, yo te digo, discúlpame, varón, pero no tienes la razón. Tienes que aceptarlo tú. Tienes que aceptarlo porque yo le voy a mostrar evidencia bíblica a la luz de la palabra. ¿Ves? Alabado sea el Señor. Entonces, cuando el apóstol Pablo entra a esta congregación, resulta ser que estas personas se habían desprendido de lo que ya habían recibido, Gálatas. Y Pablo le dice, como Pablo le habla a esta congregación, le habla fuerte y le dice, Gálatas insensato, torpe, tontos. Busque la palabra insensato para que usted vea que no le estoy metiendo mentira. Es que esta traducción bíblica lo dice más suave. Hay una traducción bíblica que lo dice más claro. Hay una traducción bíblica que le dice tonto. Bueno, esta lo dice más suave, le dice insensato. ¿Acaso yo le estoy diciendo mentira a ustedes cuando les digo busquen la verdad, tengan cuidado? Porque escúchenme una cosa, una vez que el ser humano cierre sus ojos, ya no hay vuelta atrás. Recuerde lo que el padre Abraham le dijo al rico, le dijo, ya no se puede, no se puede, no se puede. Como este hombre vio que no podía. Mira, ahora mi pregunta es, ¿por qué este hombre no le dijo, Padre Abraham, ¿cómo hago yo para salir del infierno? Por eso es que yo le digo a ustedes, hay algo en esta historia. Porque este hombre no le dijo, Padre Abraham, ¿qué hago para salir de aquí? Yo paso a creer que este hombre sabía que una vez que la persona llegue ahí, ya no puede salir de ahí. Ahí se va a quedar, escuche esto, por la eternidad. Se va a quedar eternamente en el infierno. Le dijo, Padre Abraham, dile a Lázaro que moje y venga. Padre Abraham le dijo, no puede, nadie se puede pasar de aquí para allá. Eso es una enseñanza, porque hay un predicador que yo oigo mucho. A mí me gusta mucho oír predicadores, porque yo los oigo y vengo a la Biblia, a la luz de la Biblia. Como dice la palabra de Dios, toma lo bueno, desecha lo malo. Este predicador dice que no existe el infierno. No existe el infierno. No existe el infierno. No existe el infierno. Yo creo que está bien equivocado. Lo que pasa es que nosotros estamos recibiendo falsas enseñanzas. Estamos recibiendo enseñanzas porque hay personas que no trazan la palabra de Dios. No cumplen 2 de Timoteo 2:15. Estudia con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse, que traza. Hay unas Biblias que dicen trazar, hay unas que dicen dividir y hay unas que dicen usa. Los tres son bíblicos. Trazar es desde el principio hasta el fin. Es como tú usas la Biblia. Cuando vas a leer la Biblia, ¿tú la lees de dónde? ¿De Apocalipsis a Génesis? No. Tienes que leerla de Génesis hasta Apocalipsis. Así es que se lee la Biblia. Entonces la Biblia dice, traza, usa la Biblia correctamente. Pon cada cosa en su lugar. Isaías 28 del 9 al 10. Un poquito aquí, un poquito allá. Mandamiento sobre mandamiento, reglón sobre reglón. Cuando tú vayas a la lectura, tú tienes que colocar cada cosa en su lugar. Bueno, esto es aquí, esto es acá, esto es Antiguo Testamento, esto es Nuevo Testamento. Dios es un Dios de cambio. No es un Dios de cambio. Antes de la gracia y el pacto de la ley, habían más pacto bíblico, pero yo siempre me exceptúo más en pacto de la gracia y pacto de la ley. Son dos pactos diferentes, no son iguales, son diferentes. En la ley Dios estaba trabajando de una forma diferente como está trabajando hoy. El pacto de la ley es otro pacto y el pacto de la gracia es en el cual Dios está trabajando en este tiempo 2020.
hasta su venida, hasta ahí, porque hasta ahí se acaba la gracia. Después de ahí vienen los 7 años de tribulación, ya ahí no hay gracia, ahí va, el ser humano tiene que ser salvo por ley, no por gracia. La gracia es ahorita, mientras estamos antes del rapto de la iglesia. Entonces, Pablo empieza en la iglesia de Gálatas y le dice, no hay otro evangelio. ¿Por qué Pablo está diciendo no hay otro evangelio? ¿Por qué el apóstol Pablo llega a la iglesia de Gálatas y le está diciendo no hay otro evangelio? Mire, para ustedes ser salvos, ustedes no tienen que hacer. La salvación no la pueden confundir con hacer, es recibir lo que ya Cristo hizo en la cruz del Calvario, su muerte, su sangre, su sepultura y su resurrección. Porque si tú en tu entendimiento estás haciendo para ser salvo, tú estás negando lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, hay una diferencia en hacer y recibir. Hacer es cuando la persona está haciendo algo para hacer, para ganarse algo. Y la salvación no se puede ganar. La salvación es un don, es un regalo, es una dádiva. Busque el significado de gracia. Estudie qué significa gracia, qué significa don, qué significa dádiva, para que ustedes vean que yo no les estoy hablando por hablar. Pablo llega a la congregación y le dice, no hay otro evangelio. El evangelio en el cual todo ser humano puede ser salvo es el evangelio de Jesucristo. ¿Y cuál es el evangelio de Jesucristo? Vuelvo a repetirlo, siempre lo voy a repetir. La muerte no es la muerte nada más. Porque si tú te pones a ver estos predicadores de este tiempo, ellos, no, Cristo murió, miren el error. Yo les voy a mostrar a ustedes un error tan grande. Hay una cantidad de predicadores que se está metiendo en problemas con Dios. Uy, por eso yo soy muy delicado en esto. Si usted me ve a mí, si ustedes me ven a mí predicando, ustedes van a ver que yo siempre nombro la muerte, la sangre, la sepultura y la resurrección. Mira, el mensaje son 4 puntos muy importantes y cada uno de ellos es muy importante que tú lo aceptes. Mira, si yo te digo a ti por qué Cristo murió, por nuestro pecado, ¿cierto? Si yo te digo a ti por qué Cristo derramó su sangre, ¿por qué Cristo derramó su sangre? Para limpiarnos de todo pecado, para cubrirnos, para lavarnos de todo pecado, para darnos la vida eterna a través de su sangre preciosa. ¿Por qué Cristo fue sepultado? ¿No dice la Biblia que Él toma todo nuestro pecado y lo echa a lo profundo de la mar? Cuando tú estás aceptando la sepultura, todos tus pecados están siendo sepultados. Mira cómo cada punto es importante. ¿Por qué la resurrección? Porque cuando tú aceptas la resurrección, tú eres nueva criatura. ¿Cómo es? Ayúdame, Señor. Renaneces otra vez, limpias otra vez, ¿me entiendes? ¿Ve? Renaces otra vez, ¿ve? Entonces son 4 puntos muy importantes: su muerte, su sangre, su sepultura y su resurrección. Alabado sea el Señor. Entonces, tú te pones a ver estos predicadores. No, Cristo murió. No, Cristo murió. Cristo murió. Y nada más murió, no resucitó. Entonces, ellos con sus predicaciones se están metiendo en un problema tan grande con Dios. Uy. ¿Ah? La misma Biblia dice que es tan horrendo caer en las manos de Dios, en la ira de Dios. Mire, eso es delicado. Entonces, en el libro de 1 de Corintios 15, si lo leemos del 1 de Corintios 15, 12 en adelante, mira del problema de la resurrección. El que no acepte la resurrección, el que no crea, el que no invoque su fe en aceptar el mensaje que salva completamente y exactamente. Por eso es que yo le digo a ustedes,
qué es el Evangelio de Jesucristo exactamente. Eso lo necesita saber el ser humano. El Evangelio de Jesucristo no es toda la Biblia, eso es mentira. Toda la Biblia es la palabra de Dios. Pero cuando la Biblia nos enseña a nosotros que somos salvos por el Evangelio de Jesucristo, es un mensaje que tú tienes que entender, tienes que oír, entender y aceptar por fe. Si yo llego aquí y te predico de David, David salva, David no salva. Si yo llego aquí y te predico de Salomón, Salomón salva. No, esa es palabra de Dios. Pero cuando la Biblia dice el Evangelio de Jesucristo, es un mensaje que tú tienes que saber para ser un obrero aprobado delante de Dios. Entonces tú te pones a ver una cantidad de predicadores que se califican ahora y que evangelistas. Y tú llegas y le preguntas, ¿usted es evangelista? Un evangelista es una persona que anuncia el mensaje que salva. Pero si tú te pones a ver, ellos agarran toda la Biblia y predica y nunca oyes el mensaje que salva. ¿Por qué? Porque ellos no saben, ellos no entienden. Así era yo, así era yo. Yo pensaba que porque tenía la Biblia en la mano, yo ya me la sabía toda. Mentira. Ningún ser humano, escúcheme esto, y yo le puedo dar por aquí nombre de personas que enseñan correctamente la palabra de Dios. Y ni siquiera ellos enseñan todo lo que está escrito aquí correctamente. Porque las cosas de Dios es imposible discernirlas. Solamente el Espíritu Santo de Dios no puede dar entendimiento. Por eso es que el ser humano necesita el Espíritu Santo de Dios. El hombre natural, cuando dice el hombre natural, es un mundano, no es un cristiano. ¿Hay un problema en no aceptar la resurrección? Sí la hay. Entonces, si nosotros somos lectores de la palabra de Dios, ¿cómo no vamos a darnos de cuenta de esto? ¿Cómo va a ser posible que yo tengo que leer las Sagradas Escrituras para poder darme de cuenta de esto? ¿Y dónde están los predicadores? ¿Dónde están los maestros, los evangelistas? Y nunca predicaron esto. Yo cuando estuve en Venezuela nunca predicaban esto. ¿Por qué? Porque no tienen ese entendimiento. Ellos no se han desprendido de la cantidad de mentiras que estamos recibiendo en estos tiempos. Miren esto. Primera de Corintios 15, lo voy a leer desde 12 en adelante. Aquí es donde el Señor le dice al apóstol Pablo, porque la iglesia de Corintio también estaba cayendo en apostasía. Ellos eran paganos. ¿Ves? Ellos eran paganos. Pero resulta ser que habían personas, aparte del apóstol Pablo, ¿verdad? Que cuando el apóstol Pablo llegaba y predicaba, ellos llegaban y predicaban algo contrario del apóstol Pablo. Por eso es que ellos hacían desviar a las personas por otro camino. Y el apóstol Pablo, cuando llega a la iglesia de Gálatas, ¿qué es lo que le dice la iglesia de Gálatas? Tontos, torpes. Ustedes sí son tontos. No les enseñé a ustedes cómo se van a desprender de la verdad para tomarle el engaño. Entonces, hubieron personas que se estaban metiendo en la iglesia de Corinto y estaban predicando un falso evangelio, un mensaje mentiroso. Entonces, aquí es donde el Espíritu Santo le dice al apóstol Pablo, mira, Pablo, enseña, predica, enséñale qué es el mensaje que salva. Y si una persona lo aceptó, tiene que ser fiel y firme y predicarlo y enseñarlo. Y si lo aceptó, también es salvo. Miren esto, si ustedes lo leen, ahí donde está el misterio del evangelio. Para ustedes que quieren saber y quieren ser salvos, Primera de Corintios 15, del 1 al 4. La muerte, la sangre, la sepultura y la resurrección. Pero Pablo más abajo habla de algo muy delicado. Mire, delicadísimo. Que cuando yo llegue a Venezuela, cuando yo llegue a Venezuela, ahí vamos a debatir de la palabra de Dios. Vamos a debatir, en el nombre del Señor vamos a debatir la palabra de Dios. Entonces, hay un problema muy delicado. Y Pablo lo habla más abajo. ¿Qué le dije yo a ustedes? No se lean un versículo nada más, lean el capítulo completo. Y en el versículo 12 en adelante, aquí donde Pablo dice, mira, si tú aceptaste la muerte nada más, pero no aceptaste la sangre, la sepultura y la resurrección, tienes un problema bien, bien delicado. Mire esto. Pero si se predica de Cristo que resucitó de entre los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos. ¿Están viendo lo que les estoy diciendo? Mire como yo les estoy hablando y la palabra de Dios les está confirmando a ustedes lo que yo les estoy hablando. Me está respaldando la palabra de Dios a mí. Pablo está diciendo, mira, hay unos por ahí que predican la muerte nada más y no predican
los otros 3 puntos muy importantes. Por eso es que él dice, y si Cristo no resucitó, entonces no hay resurrección de muertos. Miren esto, de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, entonces también, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es vuestra predicación. Pablo está diciendo, si tú predicas de Cristo y en tus predicaciones no enseñas qué es el evangelio correctamente y tú hablas de la muerte nada más, pero no nombras la resurrección, ¿qué dice el apóstol Pablo? Vana tu predicación, no tiene efecto. Es una predicación seca, no tiene efecto, porque son 4 puntos muy importantes. La muerte, la sangre, la sepultura y la resurrección. Ellos tienen que ir juntos porque ese es el mensaje que salva. Alabado sea el Señor. Vana es vuestra predicación, vana también es vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios. Uy, mire esto, de Dios. Porque hemos testificado contra Dios. Mire cómo la Biblia me está respaldando en lo que yo le estoy diciendo a ustedes. ¿Yo les estoy hablando a ustedes aquí por hablar? No, Señor. Pero escúchenme esto. Yo tuve que aprender esto buscando, leyendo. Veía unos predicadores. Este enseña la verdad. Este enseña esto. Como me dice la Biblia, toma lo bueno, desecha lo malo. Dice la Biblia también, discernir. La Biblia dice, tienes que discernir. Tienes que probar todo. ¿Ves? No le digas a todo amén, pero sea astuto como la serpiente y manso como la paloma. ¿Ves? Porque a través de yo ver, oír, ahí voy a entender claramente quiénes enseñan la verdad de la palabra del Señor. Pero hay unos por ahí que le meten miedo a las personas. Ay, no, oigas esto. Óyeme a mí. Óyeme a mí, no a mí. Así él está engañado, él te dice, no, óyeme a mí. Entonces se va a cumplir lo que Cristo dijo. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos al mismo abismo? Mire más adelante. Dice la Biblia que el que no predique la resurrección es un falso testigo delante de Dios. Y si es un falso testigo, ¿cuáles son las consecuencias acerca de esto? Mírelo más abajo. De Dios. Porque de Dios, que Él resucitó a Cristo. El que resucitó a Cristo fue su Padre. Y el que no predique que el Evangelio de Jesucristo es la muerte, la sangre, la sepultura y la resurrección. Escuche esto, la resurrección, eso va junto. Porque el mensaje de Jesucristo es la muerte, la sangre, la sepultura y la resurrección. Y la persona tiene que aceptarlo por fe. Por fe. No por obra para que nadie se gloríe. Es por fe. Dios me le bendiga. Voy a presentarle a Rintintín. Este es Rintintín, vean. Dígale hola. Entonces no venga. Dígale hola. Dígale hola. Ya, pues ya. Déjame hacer el video tranquilito. Pues. Después hablamos, después jugamos y después hablamos. Ya. Entonces, escúchenme. Somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, el cual nos resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, ¿por qué si los muertos no resucitan tampoco Cristo resucitó? Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún están en vuestros pecados. ¿Qué le hablé yo a ustedes? La muerte, Él murió por nuestros pecados. La sangre, Él nos limpia, nos purifica, nos cubre con su sangre. La sepultura, Él agarra todo nuestro pecado y lo echa a lo profundo de la mar. No se olvida más nunca de nuestros pecados. Y la resurrección es porque a través de este punto muy importante, la resurrección de Cristo, cuando tú lo aceptas también, ahí tú eres nueva criatura, estás renovado, limpiado. ¿Me entiendes? Alabado sea el Señor. Por eso es que Él dice, por eso es que el apóstol Pablo dice, si no aceptaste la resurrección, si no invocaste la resurrección, vana es vuestra fe.
aún estás, es tu pecado. Pero hay otra cosa más delicada. Delicadísima. Pero esto es para valientes. Yo siempre le digo a ustedes, los que están aceptando y los que no aceptan, bueno, Dios me les bendiga igualito. ¿Ves? Dios me les bendiga. Dios me les bendiga. De manera, yo aquí no estoy para agradar al hombre. Yo estoy aquí para agradar a Dios, a mi Señor Jesucristo. ¿Entienden? Y agradar a Dios es enseñar la verdad de la palabra del Señor. Eso es agradar a Dios. Muchos hombres valientes como Martín Lutero, ahora yo no sé si eran cristianos verdaderos, no sé, pero eran hombres valientes. Se levantaron en la brecha y levantaron las escrituras y lucharon contra la mentira. ¿Cómo murieron algunos de ellos? Busque para que ustedes vean algunos reformadores. Estudien para que ustedes vean qué sucedió con la mayoría de ellos. ¿Qué sucedió con Pedro? Lo mataron crucificado. ¿Pero qué dijo Pedro? Pedro dijo, no soy digno de morir como mi Señor Jesucristo. Crucifíqueme con las patas para arriba. Valiente, ¿cierto? ¿Cómo murieron los otros discípulos de mi Señor Jesucristo? Estudie eso también, estúdielo. Por eso que yo le digo a ustedes, nosotros no estamos pasando nada. Nosotros no estamos sufriendo. Pero esos cristianos que del tiempo de Jesucristo para acá, esos sí eran valientes, yo. Pedro, Pablo, Santiago, Bartolomeo, Juan, hombres valientes, Juan el Bautista, Elías, chacho. Elías era fuerte, yo. Pero Dios lo usaba, un propósito. Alabado sea. Ahora, hay algo delicadísimo. Que hay predicadores que en este tiempo lo están leyendo en las Sagradas Escrituras y como no lo entienden, escuchen esto, como no lo entienden, ellos, no, bueno, vamos a seguir más adelante. Si vamos a 1 Corintios 15, 19, mire lo que dice aquí. Como yo le dije a ustedes, esta traducción lo dice más suave. Hay otras traducciones que dice lo que yo le voy a decir ahorita, lo que le voy a enseñar ahorita, más fuerte. Miren esto. 1 Corintios 15, 19. Si solamente en esta vida tenemos pues nuestra esperanza en Cristo, en el nombre nada más. Escuche esto, en el nombre. En Cristo somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Uy. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Pablo está diciendo, si tú piensas que fuiste cristiano, que eres cristiano, que fuiste salvo, por aceptar el nombre nada más, ¿qué dice el apóstol Pablo? Das pena, das lástima delante de Dios, porque el evangelio de Jesucristo no es el nombre nada más. Ahora yo le hago esta pregunta a los profetas, evangelistas. ¿Qué es el evangelio de Jesucristo exactamente? Que me lo digan. ¿Y dónde se encuentra en la Biblia? ¿Dónde nos lo enseña Dios en su palabra? Dígamelo. Evangelista que me estás oyendo, ¿qué es el evangelio de Jesucristo exactamente? ¿Y dónde se encuentra en la Biblia? Búsquemelo. Profeta, búsquenme un profeta. Yo tengo 2 preguntas para un profeta. La Biblia dice que la ley y los profetas hasta Juan fueron ya profetas como la Biblia, que Dios iba a revelar su palabra porque iba a ser escrita. Ya no hay más profetas. No hay más profetas. Profetas como los que están aquí, ya no lo hay. Lo que hay es mentirosos, engañadores. ¿Por qué no están enseñando esto? Y vuelvo y le repito, esto no me lo dijo Dios. Esto es a través de la lectura. Recuerde, este libro está sellado, ya esto está completo. Ya Dios no está hablando así como estamos hablando usted y yo. Porque igualito, si Dios le hablara a usted así, igualito seguirían engañados. Igualito. Estudia el pueblo de Israel. Cristo no le dijo a los fariseos hipócritas, eso le dijo hipócrita, serpiente. Sepulcro blanqueado le dijo. Ustedes son bonitos por fuera, pero podridos por dentro. Ustedes no pasan a ser salvos, pero no dejan que los demás pasen también. Ni son salvos ustedes, ni dejan que los demás
sean salvos. Entonces, cuando yo le digo a ustedes, escudriñe, estudie, yo no se lo estoy diciendo porque me lo inventé, se lo estoy diciendo porque la venida de Cristo está cerca. Y si usted se queda en la tribulación, ya ahí no va a ser salvo por gracia. Ahí va a tener que cumplir la ley a pies y la letra. ¿Oyó? Y solamente los judíos están calificados para cumplir la ley, porque la ley fue entregada a ellos. Ellos viven de la ley. Estudie qué pasa con el pueblo de Israel. La mayoría del pueblo de Israel no acepta a Jesucristo. Ellos están bajo la ley, el pacto de la ley. Ellos niegan el pacto de la gracia. El Nuevo Testamento ellos lo niegan. Sí hay un remanente poquito que ellos ya se están dando de cuenta que sí, el Mesías enviado por el Padre es nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya se están dando de cuenta, pero es muy poquito. Pero la mayoría del pueblo de Israel, si usted va a Israel y usted empieza a predicar de Jesucristo, vaya allá, usted que es valiente, vaya allá. Todavía no he visto ningún predicador en las calles predicando. ¿Dónde están esos predicadores que aparecen ahí? Tienen multitudes. Porque ellos saben muy bien que predicar en Israel, de Jesucristo, eso es delicadísimo. Lo escupen, lo patean. Porque ellos no entendieron, ellos estaban ciegos. Por eso que Cristo le dijo a ustedes, por eso que Cristo le dijo y le explicó por qué él hablaba en parábola. Le dijo, yo le hablo en parábola. Para los que están entendiendo, entiendan. Pero los que están afuera no entiendan y no se les perdone. ¿Quién eran los que estaban afuera? Los fariseos, los hipócritas, los que decían que sabían mucho y no sabían nada. Cristo llega al pueblo de Israel cumpliendo las sagradas escrituras, todo lo que estaba profetizado acerca de él. No estaba profetizado que él iba a entrar a Jerusalén montado en un pollino. Claro, que tenían que ser los judíos. No se cumplió y jugaron suerte con mi ropa, con todo lo que Cristo hizo desde que nació. Nacería de una virgen, estaba profetizado. La estrella de Belén, un aviso. Todo estaba profetizado, todo. Lo llevaron como una oveja al matadero, Isaías 53. Todo estaba profetizado. ¿Qué tenían que hacer ellos? Por eso es que Cristo le dijo, escudriñad. Hay predicadores que están usando este texto bíblico y ni siquiera saben qué es lo que estaba hablando Cristo. Entonces ellos llegan y dicen, ay, escudriñad las escrituras. Y cualquiera persona piensa que el mandamiento de la iglesia de Cristo es ese. No, el mandamiento de la iglesia de Cristo se encuentra en 2 de Timoteo 2:15. Pero es muy bueno enseñarle a la persona escudriñar. Pero siempre enseñando a la persona qué quiso decir mi Señor Jesucristo con decir escudriñar las escrituras. Él estaba diciendo al pueblo de Israel, busquen en las sagradas escrituras, en el Antiguo Testamento, porque la Biblia no había sido escrita en ese tiempo, eran las sagradas escrituras. Entonces lo que le estaba diciendo a mi Señor Jesucristo es busquen en las sagradas escrituras para que ustedes vean que yo era el que había de venir. Y todo lo que estoy cumpliendo estaba profetizado en las sagradas escrituras. Y ustedes con ver lo que yo estoy cumpliendo, ya ustedes van a saber discernir que yo soy el enviado del Padre. Y con eso ya ellos se hubieran dado de cuenta y aceptan, este es nuestro Mesías. Lo que pasa es que ellos pensaban que Jesucristo venía con armaduras celestiales. Venía con un ejército celestial. Así como David, que peleó muchas batallas por el pueblo de Israel. Salomón y los otros reyes de Israel. Ellos pensaban que era así que a mi Señor Jesucristo iba a venir. No, mi Señor Jesucristo lo iba a redimir a través de la obra perfecta que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario, porque estaba profetizado Isaías 53. ¿Ves? Le iba a dar la vida eterna. Por eso que si ustedes se leen el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 6, ellos le preguntan, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en estos tiempos? Aquí hay una confesión que mi Señor Jesucristo le va a dar a ellos. Y le dice, no le toca a ustedes conocer el sazón que el Padre, miren esto lo que está confesando, el Padre ha puesto en su sola potestad. Lo que le está diciendo mi Señor Jesucristo es lo siguiente. Le está diciendo, mira, ustedes no les toca saber esto. Solamente hay una persona que lo sabe. Pero ¿por qué no lo dijo que yo lo sé? ¿Por qué él nombró a su Padre? Porque él nunca negó a su Padre. Esto nos enseña a nosotros que el Padre existe también. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son tres personas en una sola. No son tres dioses, es un solo Dios. Pero Él se puede manifestar en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Entonces, cuando él está diciendo, solamente mi Padre lo sabe. Ni siquiera Cristo, que es el Hijo de Dios y es Dios, no lo sabía. Él tenía que sentarse al lado de su Padre, ¿ve? Y hablar con su Padre, y el Padre le iba a revelar el cambio que iba a haber de la ley a la gracia. Por eso que si leemos el libro de los Hechos, ahí hay personas que se bautizaron de diferentes formas. Porque Dios es muy inteligente, Él no podía dar cambio de una buena vez. Él tenía que ser paulatinamente, poco a poco. ¿Me entiendes? Pero al que le iba a revelar todo lo de la gracia el apóstol Pablo. Porque Pedro era una persona que no entendía mucho. Él no entendía mucho, ¿no? Entonces Dios tenía que escoger una persona muy, ¿cómo te digo? Más capacitada. Tenía que escoger una persona capacitado a esto. Valiente también. El pastor Pablo era valientísimo. Entonces, ¿por qué en el libro, en 1 Corintios 15, 19 dice así? Si solamente en esta vida tenemos pues nuestra esperanza en Cristo, en el nombre nada más, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Esto tiene que tener su interpretación correcta. Acuérdese que un texto, un versículo, sin el contexto es un pretexto. Tienes que leer el capítulo completo. Porque si vamos a 1 Corintios 15 arriba, ahí Pablo nos dice, mira, el Evangelio de Jesucristo es la muerte, la sangre, la sepultura y la resurrección, como lo dicen las Escrituras. No es el nombre nada más. En el video anterior, yo hablé del problema que está pasando en este tiempo. Ya después que sabemos qué es el Evangelio de Jesucristo, hay una enseñanza falsa que se introdujo de hace años. Lo que pasa es que no sabemos quién fue el inventador que metió esto. Bueno, sí sabemos, Satanás. Pero no sabemos exactamente qué persona, qué instrumento usó Satanás para que esta falsa enseñanza fuera introducida. Y lo están, bueno, hasta este tiempo, bueno, pues, la repetición. Repite conmigo. Yo perencejo, yo esto. ¿Dónde aparece eso? Y la pregunta que yo le estoy haciendo a ustedes, eso es bíblico. Y eso tiene que tener su respuesta. ¿Dónde aparece en la Biblia que nuestro Señor Jesucristo le dijo a algunas de las personas que llegaba a Él, le dijo, repite conmigo? No hay. ¿Dónde en el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesucristo le dijo al hombre en la cruz que estaba creyendo en Él, le dijo, mira joven, repite conmigo? ¿Dónde? ¿O es bíblico o es antibíblico? Vamos a ver. ¿Dónde está en la Biblia? ¿Dónde en la Biblia está que el apóstol Pedro le dijo a algunas de las personas, después que el apóstol Pedro empezó su liderazgo en la iglesia, los primeros tiempos, donde Pedro le dijo a algunas de esas personas, por lo menos vamos a una historia en el libro de los Hechos, capítulo 10, Cornelio, donde el apóstol Pedro le dijo, Cornelio y toda la casa de Cornelio, repitan conmigo. ¿Dónde está eso? Donde el apóstol Pablo le dice a algunas de las personas que él estaba ganando para Cristo con el Evangelio de Jesucristo, le dijo, repite conmigo. No hay. Y si no hay, es antibíblico. Eso es antibíblico. Dios no lo va a aceptar. Déjese del fanatismo. Déjese del religiosismo. Despréndase de la mentira y escape por su salvación. Escape por su salvación. No espere cerrar sus ojos y darse de cuenta que usted fue engañado. Escápese. Con esto no le estoy diciendo vaya y pelee. Haga las preguntas
y pida la respuesta bíblica. No es que venga y le va a decir, no, pero es que esto no es, pero es que esto nada. Búsqueme en la Biblia donde mi Señor Jesucristo puso a una persona a seguir una repetición. Búsquemelo. Y él tiene que buscarlo. Si no se lo busca, y es un engañador, es un instrumento de la mentira, él va a tratar de jibarearte, él va a tratar de marearte, él va a tratar de, no, pero es que esto, no, pero es que está. Porque él va a ir aquí, ve. Miren esto. Ya yo más o menos sé dónde va a ir él. Él va a ir aquí, ve. Libro de Romanos. Alabado sea el Señor. Él va a ir aquí, ve. Escuchen esto. Porque él quiere que tú creas la mentira. Entonces él va a ir aquí, ve. Libro de Romanos, capítulo 10. Pero lo vamos a leer desde el 9. Él va a ir aquí. Pero mira, varón, mira, ve esto. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Mira, tú tienes que confesar con tu boca. Claro, es correcto. Pero búsqueme en ese capítulo completo donde dice que yo tengo que seguir la repetición que usted me va a poner a seguir a mí. Búsquemelo. Sea valiente porque a Dios le agradan los valientes. No dice la Biblia que solamente los valientes le agradan a Dios. Usted es valiente, usted que me está viendo. Hágalo pues. Hágalo. Usted dice que usted ama a Dios. Hágalo pues. Vamos a ver, hágalo. Pida la respuesta. Más en el 10. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces ellos piensan que porque tú dices algo de la boca, ya eres salvo. Tú puedes decir algo de la boca, pero si no has aceptado el evangelio correcto, si tú no has aceptado el evangelio correcto, eso simplemente viene de la boca, más no del corazón. Para que tu fe venga del corazón, tú tienes que entender claramente qué es el evangelio de Jesucristo exactamente. Cuando ya tú estás viniendo al entendimiento, estás entendiendo claramente qué es el evangelio de Jesucristo exactamente, ya tú sabes que vas a recibir la salvación ahí mismo. Y sabes que eres salvo porque la Biblia te lo está confirmando. Y no tienes que estar siguiendo ninguna repetición. Mire más adelante. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que cree en Él, no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues uno mismo es el Señor de todo, que es rico para todos los que le invocan. Entonces ellos se toman es de este texto bíblico, de estos textos bíblicos. Y yo dice, viste, boca. Claro, que la fe viene del corazón, pero de la boca va a hablar algo que viene del corazón. Pero yo creo que usted me busque a mí es donde aparece, búsqueme con pruebas bíblicas a la luz de la palabra, donde algún hombre de los que predicaron la palabra de Dios pusieron a seguir una repetición a otra persona. Búsquemelo. Ellos van a llegar a la conclusión, no lo hay, varón. Y si no lo hay, ¿es bíblico o es antibíblico? Alguna de dos. Yo no lo voy a llamar bíblico, yo lo voy a llamar antibíblico. Pero esto es para valiente, vuelvo y lo repito, esto es para valiente. Dios me les bendiga. Con esto yo no estoy buscando serme enemigo de nadie. Con esto yo estoy buscando darle la honra y la gloria a Dios por ese regalo que yo recibí. Ahora escúcheme esto. Yo sé que soy salvo. Porque si usted me hace la pregunta a mí, varón, ¿qué es el Evangelio de Jesucristo exactamente y dónde se encuentra en la Biblia? ¿Dónde nos habla Dios en su palabra? Yo le voy a responder a usted clarito. Yo le voy a decir, bueno, varón, el Evangelio de Jesucristo es la muerte, la sangre, la sepultura y la resurrección. Y se encuentra en 1 Corintios 15 del 1 al 4. Ahí está. El misterio del Evangelio. Estaba oculto, pero ya fue revelado. El Evangelio de la gracia. Ahora, si hay alguna persona que no esté conforme, vamos a buscarle un texto bíblico aquí. Vaya a 1 Corintios. Alabado sea el Señor. Vaya a 1 Corintios capítulo 1.
Mire cómo yo le hablo a ustedes y yo vengo a la Biblia. Yo le hablo a ustedes y vengo a la Biblia, a la luz de la palabra. Mire lo que dice, Primera de Corintios capítulo 1. Vamos a leer versículos 17, 18 y 19. Mire esto. Va a hablar Pablo. Va a hablar el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Miren esto. Pues no me envió Cristo a bautizar. ¿Por qué Pablo está diciendo, mi Señor no me mandó a mí a bautizar, sino a predicar el Evangelio? ¿Por qué Pablo está diciendo, Cristo no me mandó a bautizar, sino a predicar el Evangelio? ¿Por qué? Porque si mi Señor Jesucristo le hubiera dicho a Pablo, Pablo, bautiza a las personas en agua, la persona hubiera pensado que bautizándose en agua hubiera sido salvo. No, el agua no salva. El agua no salva. Hay un bautismo que salva, pero no es el bautismo del agua. Y si usted no ha recibido este bautismo, usted no es salvo. No es salvo. Ya ustedes van a ver cómo la luz de la palabra me va. Ya usted va, mire, el Evangelio. No con sabiduría de palabra, para que no se vituperie la cruz de Cristo. ¿Por qué nombra la cruz de Cristo? Bueno, vaya más abajo, mire. Porque el mensaje de la cruz, la muerte, la sangre, la sepultura y la resurrección. Porque el mensaje de la cruz es locura para los que están perdidos. Mira cómo la palabra de Dios me está confirmando lo que yo les estoy hablando a ustedes. Hay unos que se van a perder, ¿pero dónde? ¿En el cielo? No, en el infierno. Que cuando se le pregunte del mensaje de la cruz, ellos no van a entender nada. Es locura para ellos. No, no sé, no sé. No sabe. Estás perdido. Mire más abajo. Pero para nosotros, que somos salvos, no es que vamos a ser, somos. Un cristiano tiene que decirte, soy salvo. No tiene que decir, vamos a ser. Somos salvos. Somos salvos, es poder de Dios. Ok. Dice el apóstol Pablo que el mensaje de la cruz es poderoso para salvación. ¿Por qué? Romano capítulo 1. Romano capítulo 1, vaya rápido. El poder del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. El Evangelio salva. El Evangelio de Jesucristo salva. Eso es lo que salva. No salva el agua, no salva hacer. Salva es aceptar y recibir por fe el Evangelio de Jesucristo. Entonces, voy con lo más importante, que toda la palabra de Dios es importante, pero esto es importantísimo. Si hay una persona por este medio de comunicación que quiere ser salvo, una persona que está dispuesto a ser valiente, una persona que quiere deleitarse en la palabra de Dios, una persona que quiere que Dios empiece a usarlo como un instrumento para que también predique la palabra de Dios correctamente, es necesario que usted se arrepienta. Es necesario arrepentirse. Le voy a enseñar qué es arrepentirse. Vamos rápidamente a Proverbios. Alabado sea el Señor. La honra y la gloria es para mi Señor. Solamente para Él. Porque gracias a mi Señor Jesucristo somos salvos. Gracias a Él. Es un honor servirle a mi Señor. Siempre le digo a las personas que me conocen, Señor, le digo, lo más bonito es servirle a mi Señor. Ellos siempre me dicen, varón, ¿y tú no piensas tener tus hijos? ¿No piensas tener tu casa, tus cositas y tu broma y esto? Y yo le digo, sí, claro que sí.
Pero también le digo esto. Pero si para mí una piedra de tropiezo va a ser algo material, o alguna esposa, alguna mujer que va a llegar a mi lado, o va a ser una piedra de tropiezo, yo le digo a mi Señor, prefiero quedarme solo, Señor, y servirte. Servirte, porque hay muchas personas que necesitan saber esto. Y a donde yo voy, yo quiero también, Señor, que ellos vayan también. Yo no quiero que ellos vayan a ese lugar de tormento. Porque una vez que la persona llegue ahí, de ahí no va a salir por ninguna circunstancia. Créamelo, ni que haga 10.000 trillones de misa, ni que haga lo que haga, ni que dé toda su riqueza. Mire, es que no va. Una vez que llegó al infierno, ahí se va a quedar toda la eternidad. Y si usted no quiere ir ahí, despréndase del camino que usted lleva. Vea esto. Voy a leer Proverbio 14, luego voy a ir a Proverbio 16. Leo. Proverbio 14, 12, 16 y el 33. Dice así: hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero el final es un camino de muerte. Voy al versículo 16. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. En el corazón del prudente reposa la sabiduría. Voy a Proverbio 16. Le voy a confirmar que es arrepentimiento a través de la luz de la palabra. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y se realizarán tus proyectos. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. El camino que tú llevas sin Cristo es un camino que te lleva al infierno. Es un camino de perdición. Es un camino que de repente tú lo llevarás y de repente tú pensarás, no, wow, no, mujeres, cigarro, fornicación, adulterio, borrachera, grosería, mala vida, asesinato, robo. Ese es el mejor camino. Es el mejor camino, es el mejor camino. ¿Qué dice la Biblia? El hombre se traza un camino y Dios traza un camino para que lleguemos a Él. ¿Ve? Para que lleguemos a Él. Mientras el ser humano vaya en ese camino sin el arrepentimiento, que es apartarse de este camino y venir al que Dios trazó para que lleguemos a Él, que es Cristo Jesús, va rumbo al infierno. El cristiano, la persona que anda en el camino que trazó Dios para que lleguemos a Él, que dice la Biblia, incluso tus enemigos van a estar en paz contigo. ¿Por qué? Porque esos enemigos tuyos saben que tú andas en el mejor camino y le sirves al Dios Todopoderoso. Por eso es que la Biblia dice, y aún sus enemigos estarán en paz con Él. Tienes que arrepentirte y aceptar el Evangelio de Jesucristo, que es la muerte, la sangre, la sepultura y la resurrección. No hay otro mensaje que no nombre esto falso. Solamente hay un evangelio. Vuelvo a repetirlo otra vez. La muerte de Jesucristo, la sangre, la sepultura y la resurrección. Y eso se acepta es por fe. Después que el predicador te lo predica, te lo enseña, tú misma de ahí o tú mismo de ahí, entiendes que es el arrepentimiento y donde quiera que tú estés, Señor, ya no aguanto con este camino. Ya no, perdóname por tanto pecado que he hecho. Perdóname por todo, Señor.
y te apartas de ese camino y vienes a Cristo y aceptas la obra redentora que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y en ese instante vas a recibir el sello, bautismo, santificación, limpieza a través de la sangre de Cristo, eterna redención, vida eterna en las manos de Cristo, en las manos de Dios. Vas a recibir todo, vas a ser nueva criatura ahí mismo. Entonces, que Dios te bendiga. Si aceptaste el Evangelio de Jesucristo y te arrepentiste, estás dispuesto a servirle al Señor en la verdad de la palabra para enseñar a otro, Dios te bendiga y eres mi hermano en Cristo. En otro caso, qué triste. Dios te bendiga y que pasen buenos días.